En esta oportunidad queremos dar gracias al Señor que nos permite siempre el poder compartir con ustedes aspectos importantes de la Biblia en estos programas de estudios bíblicos para que el Señor a través de la palabra podamos nosotros comprender el camino de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice ahí en Mateo, versículo 22, versículo 1 al 14. Hemos de recalcar siempre que el hecho de comprender la palabra tiene un propósito, el hecho de prepararnos para el encuentro con Dios. Creo que tenemos que ser conscientes que cada día nuestras vidas están siendo preparadas con el propósito de encontrarnos con Dios. El propósito del por qué Juan el Bautista apareció en escena era porque él estaba preparando un pueblo bien dispuesto para encontrarse con Dios. Es como cuando la comitiva de un presidente de un país va a llegar a una ciudad. Siempre mandan emisarios para que ellos le preparen al señor presidente esa visita que él va a tener. Pues el Señor manda a través de sus siervos, y ese es el propósito, que el Señor pueda usarnos para que podamos llevar la palabra y que el pueblo esté bien dispuesto para poder recibir al Señor Jesús y que sea de edificación para nuestras vidas el hecho de que recibamos su palabra. En Mateo capítulo 22 y versículo 1 al 4 dice: parábola de la fiesta de las bodas. El Señor Jesús tiene una enseñanza maravillosa a través de las parábolas. Y esta es una enseñanza que nos ayudará a comprender cómo es el reino de Dios. Si queremos pertenecer al reino de Dios, tenemos que comprender cómo es el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Y en esta parábola vamos a encontrar cómo funciona el reino de Dios y qué es el reino de Dios. Y dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos, dice el Señor Jesús, es semejante a. Entonces, al poder comprender esta parábola, nos está dando una luz de cómo es el reino de los cielos. Y al conocer cómo es el reino de los cielos, nosotros tenemos que anhelar vivir como viven las personas de ese reino. Por eso el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, dándonos a entender que Él vino a establecer un reino. De hecho, la oración patrón empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. El Señor está diciendo en la oración patrón: yo quiero que ustedes todos los días oren, deseando en sus corazones que el reino de los cielos sea establecido en sus corazones. Pero la pregunta es: ¿qué es el reino? ¿Qué significa vivir en el reino? Pues aquí hay una parábola que nos va a enseñar cómo es el reino de los cielos. Y envió, dice, a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, hubieron muchas personas que empezaron a excusarse, empezaron a poner pretextos, empezaron a decir: yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a hacer esta ocupación. Y esto creo que significa mucho, porque hoy en nuestros días, aunque están orando todos los días: Señor, vénganos tu reino, pero en el fondo de sus corazones realmente no quieren establecer el reino de Dios en sus vidas. Están más afanados en sus trabajos, están más afanados en sus quehaceres, y esto revela una indiferencia. Obviamente esto revela la condición
del pueblo de Israel cuando Jesús vino en su primera venida. Lo rechazaron e inclusive lo golpearon y lo crucificaron, como sigue diciendo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hablando de el maltrato que le dieron a los profetas del Antiguo Testamento, a los apóstoles del Nuevo Testamento. O sea, el Señor siempre enviando emisarios para invitar a aquellos que quieren ser parte del reino de los cielos, que quieren ser parte de esa fiesta del Señor Jesús. Y sigue diciendo la Biblia: al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces el Señor envía a otro grupo para que sean invitados. Id pues, dice, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Por eso es importante que nosotros salgamos, que seamos de estos que el Señor envía para meter a los que encontremos a esta fiesta. Pero obviamente hay requisitos y ese es el mensaje principal. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Fíjense, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Por eso la enseñanza de esta noche es que para que nosotros podamos pertenecer al reino de Dios, tenemos que estar vestidos de las bodas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las vestiduras que el Señor quiere que nosotros utilicemos para pertenecer a las bodas? Porque aquí hay una boda y resulta que los que fueron convidados y recibieron la invitación, tuvieron la oportunidad de estar con el Señor. Pero resulta que el rey, el padre de este hijo, una figura de nuestro Padre Celestial, invitándonos a nosotros a pertenecer a la boda. Pero resulta que los convidados no estaban vestidos de boda. Ahora el Señor va a explicarnos en el libro de Apocalipsis cuáles son esas vestiduras. Porque así es como la Biblia se interpreta a sí mismo. No se interpreta por voluntad humana, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Y en Apocalipsis capítulo 19, 6 y 8 vamos a encontrar una boda. Y ahí vamos a ver cómo están vestidos estos. Y vamos a comprender que así es el reino. ¿Qué es lo que viste a un cristiano? ¿Cuáles son las vestiduras de un cristiano? Y dice la Biblia en Apocalipsis 19, del 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Está hablando del reino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Las mismas bodas de aquella parábola. Son las bodas del Hijo, preparadas por el Padre. Y dice que, y a su esposa, la iglesia, usted y yo, dice que se ha preparado. Por eso este es un tiempo de preparación. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Y dice, y a ella, hablando de la iglesia, la esposa del Cordero, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero no nos deja ahí la Biblia. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las vestiduras de los santos?
¿Cuáles son las vestiduras para poder participar de la boda? Estar vestido de lino fino. Y el lino dice que habla de las acciones justas de los santos. Pero para que realmente comprendamos aún qué son las acciones, dice que a ella se le ha concedido que se vista. O sea, esta es una disposición personal. A ella no la vistieron. Ella se viste. Por supuesto, tiene que dejarse guiar o dejarse vestir por el Espíritu Santo. Como el caso de Esther. Ella fue guiada por aquel eunuco llamado Egei. Egei es una figura del Espíritu Santo. Ella no buscó el vestido, sino que dejó que aquel eunuco que conocía los gustos del rey pudiera escoger por ella. Mira, yo no sé los gustos del rey, mejor escoge tú por mí, porque tú conoces los gustos del rey. Este eunuco tenía años de caminar con el rey y por supuesto él conocía qué color de vestidos, qué color de zapatos, mientras que las otras doncellas cometieron el error de escoger ellas para sí misma, agradándose así. Es que este color a mí me gusta, pero ¿y si no le gusta al rey? Cambio Esther, no, fue totalmente diferente. Ella dejó que este eunuco la vistiera. Fue un consejo que le dio su tío Mardoqueo: no escojas por ti mismo, deja que el rey, que el eunuco escoja por ti. Y es lo que pasa muchas veces. A veces las esposas se ponen el color de vestido que a ella les gusta. Pero ¿por qué no ser sabia y decir, vamos a ver qué le gusta a mi esposo? Vamos a ver qué le agrada a él. Y eso sucede no solo con los matrimonios, sucede también para cuando damos un regalo. A veces damos el regalo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué no indagamos y averiguamos qué es lo que al cumpleañero le gusta? Y quizás va a ser algo que a nosotros no nos guste, pero el regalo no es para nosotros. El regalo es para el cumpleañero. Y lo que queremos es agradarlo. Pues así es como dice esta, ella se viste, pero deja que el Espíritu Santo, quien conoce los gustos de nuestro Señor, sea el que nos dé las vestiduras, o sea, que nos pongan las acciones. Por eso es que cuando estemos a punto de tomar una decisión, de hacer una acción, preguntemos, ¿esta acción que voy a hacer le agrada a mi Señor? ¿O solo es una acción que es agradándome a mí? Por eso Pablo dice que no nos agrademos a nosotros mismos, sino que agrademos a Dios a través de nuestros actos, a través de nuestras obras. Y así es como vamos a estar siendo vestidos continuamente por el Señor. Y vamos a estar con esas vestiduras, que es el lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones tuyas? ¿Cuáles son mis acciones en nuestro diario vivir? Porque aquel fue descalificado porque no estaba vestido de boda. ¿Cómo estamos vistiéndonos nosotros en el día a día? Dice en Efesios capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no son mis obras, no son mis acciones, sino que son las obras que Cristo, dice, ha creado. Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados en Cristo? Para manifestar las buenas obras. Esas buenas obras que manifiestan la vida de Cristo en nuestras vidas, pero que también nos están dando lino fino para que un día podamos pertenecer a las bodas del Cordero. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Será que las acciones que yo estoy manifestando en mi vida diaria son las que Cristo ha creado?
o son las que mi imaginación han creado? Y sigue diciendo la Biblia en Santiago capítulo 2 y versículo 14 en adelante: la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque muchos dicen, es que no es por obras. Sí, pero la fe se revela a través de las obras. Por eso Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, entonces aquí ya empieza a manifestar cuáles son las obras que debemos de manifestar. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, y hoy es una época en la cual hay mucha necesidad en nuestro departamento. Muchas personas pueden estar pasando hambre. Muchas personas pueden estar pasando desnudez. Muchas personas pueden estar pasando necesidad, estar pasando alguna crisis económica, emocional, de temor, algo. Entonces ahí, como la esposa del Cordero que queremos ser, tenemos que manifestar las obras justas, las acciones justas. Si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe es muerta. Pero aquel que tiene las obras para manifestar esa fe que tiene en su vida y las manifiesta a través de su hermano que tiene necesidad, estamos siendo calificados. Y dice aquí, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, o sea, le das una palabra, qué bueno, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, comida, vestido, ¿de qué aprovecha? Pero tú quieres pertenecer a las bodas, quieres llegar a ser la esposa del Cordero, pero no estás manifestando el lino fino, que son las obras justas. Y aquí hay una obra justa, que vayas y busques a alguien que está necesitado. Vayas y le des una bolsa de víveres. Vas y le compartís quizás algo de dinero para que esa persona se levante, para que esa persona sea suplida su necesidad. Y no estamos hablando de ayudar a aquellas personas que son aprovechadas. Ese es otro tema. Estamos hablando de personas que son justas, personas que son honestas, personas que son rectas, pero que están pasando una necesidad. Por eso Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Señor, pero ¿dónde te vimos? Por cuanto se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. O sea, estas personas se estaban calificando y se estaban vistiendo con el lino fino. Y esa es la esposa que el Cordero anda buscando. Una iglesia que se vista de lino fino y resplandeciente. Y sigue diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese es el problema, que hasta los demonios creen y también tiemblan. El problema de muchos es que solo creen, pero no le tiemblan a Dios. Los demonios saben, por eso tiemblan. Ellos reconocen quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores en este universo, en este mundo. Es Dios. Pero el cristiano, pero las personas no tiemblan. Solo creen, sí, Dios existe, sí, Dios es bueno, pero hasta ahí nada más. Es una fe muerta. Ni siquiera tiemblan, ni siquiera tienen temor del Señor Todopoderoso. No tienen obras, por eso es una fe muerta. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo sobre el altar? Miren qué obras tan justas. Abraham tenía fe y en base a esa fe, ¿cuáles fueron sus obras? Ofreció a su hijo para el Señor en el altar. Hoy en día
Los padres de familia no quieren poner a sus hijos en el altar de Dios. Ana es otro ejemplo. Ana nos muestra las obras justas. Darle el hijo, el único que tenía en ese entonces, Samuel, se lo entregó al Señor para que pudiera servir en el templo, para que pudiera ser un hombre al servicio de Dios. Y miren quién fue Samuel, un gran profeta. Pero hoy los padres no quieren poner a sus hijos al servicio de Dios. Hay quienes hasta les niegan ir a la iglesia. Hay quienes que dicen, no, la universidad es primero, la iglesia es después, la obra de Dios es después. O sea, le están diciendo, mira Dios, disculpa, pero mi hijo no es para las obras del reino tuyo. Yo prefiero que él sea grande en este reino, de este mundo, pero no en tu reino, Señor, si no te estás calificando para llegar a ser la esposa del Cordero. No te estás vistiendo con el lino fino, las obras justas, las obras que realmente impactan el corazón de Dios. Fue lo que hizo Abraham, por eso dice aquí Santiago, mira el ejemplo de Abraham. Abraham obró, hizo una obra maravillosa al ofrecer a su hijo en sacrificio al Señor. Por supuesto, el Señor lo rescató, pero quería ver las acciones de Abraham. Y seguimos viendo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y entonces este pasaje queda porque hay personas que dicen es que no es por obras, es por la fe. Sí, yo solo creo en Dios y ya eso es suficiente. Sí, magnífico, es bueno creer. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es un ejercicio mental. Sí, yo creo que ya está Dios. No, es una revelación que llega a nuestro sentido de que Dios existe. Y como sabemos que Dios existe porque nos fue revelado, tenemos un temor reverente. Y no solamente eso, porque como Cristo nació en nuestros corazones, ahora el Cristo que se manifiesta a través de nuestras vidas es el que hace las obras. No son obras de nosotros. Por eso dice Efesios que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo, Él nos rescató, vive Cristo ahora en mí. Ahora que Cristo vive en mí, yo tengo que vivir por las obras que Él ha creado para que yo las manifieste también. Pero sigamos hablando más de las obras. Por ejemplo, en Juan 3:17 es el mismo sentir. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu Santo que escribió en el libro de Santiago es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Juan. Entonces el mensaje es el mismo, el Espíritu no se contradice. Por eso Juan 3:17 es el mismo sentir y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo por él. Y fíjense, y dice, si alguno ve que su hermano tiene necesidad del mantenimiento diario y no le da lo que tiene, entonces el amor de Dios no está en él. Primera de Juan 3:17. Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y no le das, has negado la fe y el amor del Padre no está en ti. Y sigue diciendo en Marcos, porque estas son las obras realmente que nosotros manifestamos a través de la vida de nuestros hermanos. En Marcos capítulo 2, versículo 1, hay una historia maravillosa de 4 hombres que realmente estos se vistieron de lino fino. Fíjense, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Qué necesidad había en el pueblo de oír a Jesús? Y ese es el deseo y mi oración todos los días con mi esposa, mi familia, que haya una necesidad de Dios, que haya una necesidad de Jesús, que se agolpen a las puertas, porque estos que se agolpaban a las puertas querían pertenecer al reino de Dios. Ese reino que Jesús trajo a este mundo. Y es un reino maravilloso. Y ellos querían escuchar lo que hoy nosotros estamos escuchando. Que el lino fino
que son las vestiduras del cristiano. Realmente no es algo etéreo, algo así subliminal, no, es algo real. Son las acciones justas. Por eso el Señor Jesús dijo, y los apóstoles, que el reino de Dios no consistía en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo. Son tres cosas: justicia. Y la justicia habla de caminar honestamente, habla de caminar con amor hacia aquellos necesitados. La justicia habla de no hacer injusticias. Y cuando tú obras en justicia, viene paz a tu vida. ¿Cómo viene la paz? El mundo, Jesús dijo, la paz que yo os doy no es de este mundo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Hay gente que quiere tener paz, pero viven de una manera injusta. No, la forma en que Dios da paz es que nosotros vivamos en justicia. Y cuando vivimos en justicia, viene la paz interior. Y cuando hay paz interior, viene el otro aspecto, viene el gozo. Y cuando hay gozo, dice la Biblia que el gozo es nuestra fortaleza. Por eso hoy en día que estamos viviendo el coronavirus, hay muchas personas que se sienten temerosas, que se sienten angustiadas de que eso va a llegar. Pero cuando la fortaleza de Dios está en tu vida, el temor no se va a apoderar en tu vida, sino que el perfecto amor, dice el que estamos hablando, echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el que ha sido perfeccionado en el amor practica esto que estamos hablando. El lino fino son las obras justas. El lino fino es el amor manifestado a través de nuestros actos. Así es como quiere vestirnos el Señor de un nuevo reino. Y cuando somos vestidos y revestidos en esa temática, estamos manifestando la justicia de Dios. Y estamos atrayendo la paz de Dios a nuestra vida. Y a la vez el gozo, que es nuestra fortaleza, para que todos los temores que vienen, y van a venir más cosas, la Biblia lo dice, tenemos que estar preparados y revestidos con la fortaleza de Dios. Pero dice la Biblia que el reino llegó. E inmediatamente dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Qué necesidad. Dios, estoy seguro que en los próximos días, próximos meses, viene una visitación de estas, en donde la gente se agolpe y diga, yo tengo necesidad de Dios. Y dice que, y les predicaba la palabra. Jesús vino a predicar la palabra. Por eso le damos gracias a Dios que nos ha dado este privilegio de predicar la palabra. Y dice que Él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos, bendito estos unos. Vamos a ver quiénes son estos unos. Y aquí hay lino, aquí hay acciones justas. Dice que vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. 4 muchachos vieron la necesidad de un paralítico y le dijeron, mira, hay alguien que te puede sanar, hay alguien que te puede ayudar. Y yo no sé a cuántos kilómetros estaban de Capernaum, pero ellos agarraron una camilla, porque antes no tenían carro. Hoy con carros y nosotros no hacemos ni siquiera un favor. Imagínense qué injustos somos. No habían tuk-tuk. Quizás no llegaron ni en camello, porque no llegaban ni a eso, sino que caminaron muchos kilómetros. Imagínense con ese hombre en sus hombros. Y iban por el camino hablándole, mira, Jesús te va a salvar, Jesús te va a sanar. O sea, hoy ni siquiera le hablamos al vecino, hoy ni siquiera le hablamos al compañero de trabajo. ¿Y cómo es posible que digamos que queremos pertenecer a la iglesia que está esperando las bodas, cuando no nos estamos vistiendo de lino fino y resplandeciente? Estos muchachos agarraron a ese paralítico, se lo llevaron kilómetros sudando, llevaron, hablándole. Y el Padre que está en los cielos
regocijándose por la fe de ellos. Es más, Jesús les dijo, por la fe de ustedes, este fue salvado. Tú no te imaginas lo que tu fe puede hacer por el vecino, que tiene una enfermedad por años, pero tú nunca les has ido a hablar. Ni siquiera los has invitado para llevarlo a la iglesia y ponerlo a los pies de Jesús. Ese era el tema aquí. Estos muchachos llevaron persona a los pies de Jesús. Y dice que cuando ellos llegaron, como había mucha gente, en la puerta no cabían, dice que, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron, porque cuando hay deseo de hacer algo por el prójimo, nos inventamos y somos creativos a modo de que la necesidad se supla. Pero estos no se desanimaron y dijeron, mira, bueno, nosotros ya hicimos el intento, pero hay mucha gente, no podemos entrar, mira, tú eres testigo, hay mucha gente. No, cuando hay deseos, cuando Cristo mora en nuestra vida, hay creatividad. Y dice que ellos descubrieron un agujero en el techo y subieron. No sé cómo subieron, porque los techos de aquel entonces no eran como los de hoy. Eran demasiado estrechos. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, o sea que la trabajaron todavía con sus manos. No estaba hecho el agujero, todavía lo hicieron. Imagínense qué atrevidos. Y dice que, y haciendo una abertura, bajaron el lecho, la camilla en que yacía el paralítico. Y se los pusieron, y dice en otra versión, a los pies de Jesús. Llegó a los pies de Jesús. Y ese es nuestro trabajo. Así se manifiestan las obras justas. Llevar a tantas vidas a los pies de Jesús. ¿Cuántos necesitados hay a tu alrededor? Tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Y no les hablamos de Jesús. No pensamos que Dios tiene la respuesta para ellos. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, noten algo, Jesús primero hizo lo más importante. Por eso cuando una persona la llevamos a que reciba sanidad, lo más importante no es la sanidad. Lo más importante es su alma, no el cuerpo. Al fin y al cabo el cuerpo, dice, va a regresar a la tierra, pero el alma regresa a Dios si fue redimida. Y el alma de esta persona fue lo primero que Jesús dijo. Por eso dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los fariseos, los cuales cabildaban sus corazones. Pero la Biblia dice que el Señor hizo el milagro en este hombre. Pero el Señor lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Y creo de que el Señor sin duda le hizo el milagro a este hombre. No lo dice en este versículo, pero estoy seguro que recibió la sanidad. Pero lo que sí estoy seguro, que su alma fue redimida, su alma fue salvada, su alma fue tocada. Pero benditos aquellos 4 que lo llevaron, se vistieron de lino fino, resplandeciente. Hay muchas historias. La historia de Capernaum también ahí en Capernaum. Fíjense en Lucas 7:5. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Imagínense qué cosas hizo el Señor Capernaum, porque el versículo anterior fue en Capernaum. Y dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y el siervo, fíjense, era el hijo, dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El siervo era un hombre fiel, pero cayó enfermo. Entonces el centurión, que era romano, imagínense, el centurión, dice que cuando
el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. O sea, el milagro no era para el centurión, el milagro era para su siervo. ¿Cómo tratas tú a tus siervos? ¿Cómo tratas tú a tus empleados? ¿Cómo tratas tú a tus ovejas? ¿Cómo tratas tú a las personas que están debajo de ti? Aquí el centurión era poderoso, tenía autoridad, tenía una buena posición y tenía un esclavo. Aquí dice siervo, pero es un esclavo. En el original dice un esclavo. Quizás para muchos sin importancia era un esclavo. Pero este centurión está revelando el lino fino. Nos está diciendo, miren, así es como ustedes tienen que tratar a sus siervos. Él está rogando a los ancianos. Miren, vayan, háblenle a Jesús. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta para que mi siervo pueda ser sanado. Tiene días de estar con fiebres altas, pero llamen a Jesús. Y dice que los ancianos fueron. Y dice que los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, con mucho respeto, diciéndole a Jesús, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos y sanó a este centurión, a este siervo. Pero los ancianos fueron los intermediarios. Los ancianos fueron los que intercedieron entre la necesidad y Jesús. Sabes que tú y yo tenemos el papel de estos ancianos, de poder interceder ante Jesús, directamente ante Jesús. Cuando tú intercedes por la necesidad de los demás, no solamente estás generando un milagro para ellos, no solamente estás poniendo en las manos de Jesús la necesidad de un vecino, la necesidad de un compañero de trabajo, la necesidad de un familiar, sino que en ese momento te estás calificando y te estás vistiendo de lino fino, que son las acciones justas. ¿Qué son las acciones que Dios espera? Una iglesia que esté intercediendo, una iglesia que esté dispuesta a llevar una carga por otros. ¿Qué son las acciones? Es llevar a vidas necesitadas a los pies de Jesús. ¿Qué son las acciones justas? Que cuando tú veas a tu hermano padeciendo una necesidad y tú tienes cómo suplirla, tú puedas suplirla. No solo desde lo material, sino que también darle una palabra. Porque dice Santiago, también antes de darle lo material, dice Santiago, que es exactamente el mismo sentir de Jesús cuando le perdona los pecados a la persona, porque a Jesús le interesa primero el alma y luego lo físico. También Santiago dice, también ahí en Santiago 2, cuando leíamos en el versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Santiago aquí está diciendo, son dos cosas. Primero le tienes que dar una palabra que le traiga paz. Tienes que, porque obviamente si está pasando necesidades, que está angustiado, está afligido, pero tú lo vas a ir a ministrar con una palabra de Dios y vas a tocar su alma a modo que tenga paz. Pero también tiene hambre y le vas a dar también para su mantenimiento diario, dice. Entonces el Señor nos manifiesta, nos revela cuáles son las obras justas, las acciones justas de los santos. ¿Y para qué es esto? Para prepararnos, para que un día no nos toque lo que le pasó a este hombre, regresando al pasaje original. Y entrando el rey, haz de cuenta que tú eres este hombre. Y entrando el rey para ver a los convidados, te mirará ahí, a ti y a mí.
y va a ver si estamos vestidos de boda. Si estamos vestidos de boda o si no estamos vestidos de bodas. Y nos dirá, amigo, tú amigo, que por años fuiste a la iglesia, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Señor, pero es que a mí nadie me dijo cómo era el vestido. No, hoy estás aprendiendo cuáles son los vestidos. Es el lino fino. Es el lino fino, que son las acciones justas de los santos. Lo dice Apocalipsis. Y a ella, la iglesia, a ti amigo, se le ha concedido, ahorita se te está concediendo a ti y a mí, que nos vistamos del lino fino. El lino fino, que son las acciones justas de los santos. Estamos a tiempo de estar preparándonos y manifestar no nuestras obras. Si estamos pensando solo en nosotros, son como aquellas doncellas que habla el libro de Esther, que pidieron para sí vestidos a su gusto, zapatos a su gusto, lociones a su gusto, pero Esther no. Esther es la figura de la iglesia que va a la boda preparada, porque no pidió para sí. Dejó que el eunuco, que tenía años de conocer los deseos del rey, él escogiera por ella. Escoge tú por mí. Es lo que le tenemos que decir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a poner las acciones justas. Por eso es importante estar cerca de aquel que conoce los gustos de Cristo, el Espíritu Santo, y decirle cómo debo de actuar en esto, cómo debo de actuar en otro, cómo debo de actuar en esto. Entonces no estás pensando en ti, sino que estás pensando en agradar a aquel que un día te quiere ver en la boda. Así que Dios te bendiga. Puedes llamarnos para poder ampliar este mensaje. Que Dios te bendiga.